necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Cristo resucitado ya no puede morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. Mis queridos hermanos, lunes de la cuarta semana de Pascua, damos gracias y bendecimos al Señor por todos los regalos que nos da en cada momento de nuestra vida. En el caso de Venezuela, en la semana final de la tan esperada beatificación de nuestro amado doctor José Gregorio Hernández, médico de los pobres. Por eso ofrecemos esta Eucaristía en preparación a este gran acontecimiento, y que por gracia e intercesión de nuestro nuevo beato, el Señor aleje esta pandemia del mundo y conceda mucha salud a los enfermos. Que esta semana sea de sanación física y espiritual de muchas personas, especialmente de todos los que se unan a través del canal y de las redes sociales para celebrar esta Eucaristía. Ofrecemos también esta misa por sus intenciones y por todas sus necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Cristo, nuestro amado Señor resucitado, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, nuestros pecados, y entremos limpios a celebrar este misterio de amor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de la santa alegría pascual y después en el cielo de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión le reprocharon: «Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos». Pedro entonces se puso a exponerle los hechos por su orden. «Estaba yo orando en Jaffa cuando tuve en éxtasis una visión, algo que bajaba, una especie de toldo grande, cogido de los 4 picos, que se descolgaba del cielo hacia donde yo estaba. Miré dentro
y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y pájaros. Luego oí una voz que me decía: Anda, Pedro, mata y come. Yo respondí: Ni pensarlo, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz del cielo habló de nuevo: Lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces, y de un tirón lo subieron todo al cielo. En aquel preciso momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin más. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que en pie le decía: Manda recado a Jaffa e invita a Simón Pedro a que venga. Lo que te diga te traerá la salvación a ti y a tu familia. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Me acordé de lo que me había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Con esto se calmaron y alabaron a Dios diciendo: También los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo, aleluya. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío, aleluya. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo, aleluya. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo, aleluya. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo, aleluya. junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrarán pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, Pascua nos ayuda a entender cómo se configuró la iglesia en sus inicios, las aventuras de la iglesia primitiva, y continuamos de manera seguida los textos de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy nos encontramos con una escena bastante simpática e importante de decisiones grandes que se tuvieron que tomar en su momento para poder establecer los parámetros de nuestra fe y de la propuesta que Jesús hizo a sus discípulos y a sus apóstoles. Uno de los principales problemas que surgió en la iglesia primitiva era el tema de la circuncisión. Sabemos que mucha gente aferrada a las tradiciones judías querían imponer que además del bautismo, muchos hermanos o los hermanos varones que venían procedentes de tierras paganas, primero se circuncidaran y después se bautizaran, ¿no? Incluso muchos influyeron sobre Simón Pedro y hubo incluso hasta un concilio en Jerusalén de los apóstoles, y Pablo fue el que salvó el que no era necesario la circuncisión, porque el bautismo de por sí era más que suficiente y Cristo nos había liberado de los yugos y de las tradiciones y de las leyes hebraicas. Que ahora Jesús había establecido una nueva alianza eterna que no necesitaba de la circuncisión. Y esto es lo que le reclaman a Pedro, que cuando subió a Jerusalén le dijeron: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos, porque según la tradición judía, si tú, siendo judío, perteneciendo al pueblo de Dios, entrabas en casa de un pagano, de alguien que no era creyente de Dios y que nunca se había circuncidado, tú quedabas impuro. Entonces ese es el reclamo que le hacen a Pedro. ¿Cómo tú, siendo la cabeza de la iglesia y siendo el líder de la iglesia, entras en casa de incircuncisos y comes con ellos? Y es cuando Pedro les expone la visión que tuvo en Jaffa, donde él vio un mantel donde adentro iban cuadrúpedos, fieras, reptiles y pájaros, comida de todo tipo, un tremendo banquete, ¿no? Y escuchó una voz que le dijo: anda, Pedro, mata y come. Ni pensarlo, Señor, jamás en mi boca ha entrado nada impuro, porque dentro de las tradiciones judías habían ciertos animales, como el cochino, por ejemplo, tan sabroso que no se podía comer, ¿verdad? ¿Y por qué no se podía comer? Porque ya en el Antiguo Testamento, en el Levítico, Dios había establecido que el cerdo era un animal impuro. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se va lejos de casa y llega a un sitio, él cae en lo más bajo porque le toca cuidar cerdo. Cayó tan bajo, es lo que quiere decir Jesús, que cayó tan bajo,
que hasta le tocó hacer un oficio de cuidar un animal que para el pueblo de Israel era totalmente prohibido. Y yo creo que Dios ama tanto a su pueblo que le protegía y le cuidaba. El cochino estaba prohibido porque lógicamente las formas de preparación antiguas eran muy rupestres, ¿no? Entonces mucha gente no limpiaba bien el cochino y cuando lo preparaban, pues lógicamente causaba fiebres, causaba infecciones y la gente se moría solamente por las bacterias que procedían de la carne de cerdo. Entonces, fíjense que Dios es tan bueno que hasta en eso cuidaba a su pueblo. Por eso declaró el cerdo como impuro. Ahora, Jesús introduce una novedad que libera al hombre de todas esas leyes. Nosotros amamos al pueblo judío, los veneramos como nuestros hermanos mayores, pero por supuesto nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y cuando Cristo inauguró la nueva alianza nos desligó de las obligaciones que tenía el pueblo de Israel, del sábado, de cumplir la ley del sábado. Nos liberó de la circuncisión, porque nosotros entramos a la iglesia no por la circuncisión, sino por el bautismo. Y nos liberó de todas estas normas y leyes que prohibían comer ciertos alimentos y otros tantos costumbres. Pero esto a la iglesia le costó al principio. Cuando recién Jesús había subido a los cielos, había muchas decisiones que ir tomando sobre la marcha. Muchas de las tradiciones y de las predicaciones que se tenían no estaban escritas todavía. Había mucho de tradición oral, entonces había que ir construyendo la comunidad y todo eso lo fueron haciendo los apóstoles muy poco a poco. Al principio, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles nos dicen que todavía los apóstoles iban al templo y participaban de la oración judía. Y en la puerta del templo es donde le curan a un hombre que estaba allí paralítico. Y Pedro le dice: yo no tengo oro, no tengo plata, pero en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate. Eso sucedió en el templo después de una oración de la tarde. Ellos poco a poco es que se van desvinculando del templo y de las tradiciones y de las costumbres y van celebrando la Eucaristía y van teniendo como sagrados también otros textos del Nuevo Testamento. El proceso fue lento y esto es bueno conocerlo, porque aquí es donde están nuestros orígenes. Entonces, lo bonito es que al final el Espíritu Santo baja sobre los hermanos que estaban allí en Jaffa, tal cual como bajó en nosotros al principio, dice el apóstol Pedro. Juan bautizó con agua, pero el bautismo de Cristo es en el Espíritu Santo. Y ese don se lo da a quienes creen en Jesucristo y nadie se puede oponer. Este es un mensaje que es universal para todas las culturas. Si alguien quiere convertirse y entrar a la iglesia, venga de donde venga, bienvenido sea. Eso sí, el que entre a la iglesia y el que desee pertenecer a la fe debe abandonar los cultos o las costumbres que sean contrarias a Dios. Tienes que dejar la idolatría, tienes que dejar la brujería, tienes que dejar el espiritismo, tienes que dejar la santería, tienes que dejar las creencias en horóscopos, en cristales, en pirámides, tienes que dejar que si creer en Buda y en la meditación trascendental y en un montón de ángeles que no están en la Biblia y de creencias ahí medio mezcladas con la nueva era. Pero las puertas están abiertas. Cualquiera puede entrar. Pero el que entra en este camino de salvación ya tiene que vivir ya no según lo que vivía antes, sino según Cristo Jesús y según el Evangelio. Y en el Evangelio, mis queridos hermanos, y aquí va en sintonía con lo que acabo de decir, Jesús ayer domingo se presentaba como el buen pastor. Hoy se presenta como la puerta. Yo soy la puerta, por donde entran las ovejas. Todos los que han venido antes son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Las ovejas de Jesús escuchan a Jesús. Quien entre por mí se salvará
y podrá entrar y salir y encontrar pastos. Yo soy la puerta. Todo el que entre por Jesús, todo el que acceda a Jesús tendrá la salvación y la vida eterna. Es la gran promesa y el gran regalo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dije, es una puerta siempre abierta. El que quiera entrar, bienvenido sea. ¿Y qué se le promete? Gratuitamente, como un regalo, como un don de Dios. ¿Qué se les promete? La salvación. Entonces pidámosle al Señor la gracia de vivir siempre en disposición de estar dentro de este rebaño y de que este rebaño sea nuestro refugio seguro frente a las seducciones y al mal del mundo. Que así sea. Amén. Mis queridos hermanos, elevemos nuestra plegaria a Dios en este día, después de escuchar esta palabra de vida y de gracia, para que conociendo más y mejor vivamos la vida de Cristo, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Para que sepamos discernir la voz de Dios en medio de tantas voces que hay en el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos puedan reconocer en nosotros al buen pastor que entrega su vida por las ovejas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Damos gracias a Dios en esta Eucaristía por la vida de Pedro, Pablo, Jacob, Maru Hurtado, quien nació un día como ayer, 25 de abril, y que acaba de cumplir un añito, y que es hijo de una familia muy querida, muy colaboradora de la obra de TV Familia, para que Pedro Pablo reciba muchas bendiciones de parte de Dios, de la Virgen, les concedan crecer en gracia y en sabiduría, acompañado por el ejemplo y la educación de sus padres, y para que pueda estar lleno siempre de la gracia del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, reúnenos a todos en tu redil, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma busca a su Dios. Como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma busca a su Dios. El Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, el Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma busca a su Dios. Como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma busca a su Dios. Oren conmigo, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual,
el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres tú, Señor, dueño de la eternidad. Cielo y tierra cantarán tu gloria. Los ángeles y profetas anunciaron tu victoria, y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres tú, Señor. Eres santo en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dio las gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Aquí está Cristo nuestro Señor resucitado. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévanos a todos a la perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, para que así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sintiéndonos llamados a la fe, a la esperanza y al amor, oremos juntos como nuestro Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu divina palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor permanezca siempre con ustedes. Con tu espíritu. En el Señor, démonos la paz y que esa paz de Cristo llegue a todos sus hogares. Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. para sanarme. Jesús se presentó en medio de sus discípulos y les dijo: la paz sea con ustedes. Aleluya. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos
y condúcelos al gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Como preparación a nuestra beatificación del doctor José Gregorio Hernández, pedimos la gracia de su intercesión por los enfermos y las personas que tengan alguna necesidad. Señor Jesucristo, que infundiste en tu siervo José Gregorio la constancia en la virtud, la pureza en sus acciones y un gran amor por ti, a tu Santísima Madre y al prójimo, dígnate glorificarlo ante tu iglesia. Haz que imitando sus virtudes nos acerquemos más a ti y por los méritos de su pasión y muerte, concédenos la gracia que te pedimos. Un momento de silencio, cada uno piense en la petición que desea hacer por intercesión de nuestro nuevo beato. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, intercede por la glorificación de tu devoto, José Gregorio Hernández. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Acudamos a nuestra Madre Santísima. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, gracias por la beatificación de tu devoto José Gregorio Hernández. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, gracias por la beatificación de tu devoto José Gregorio Hernández. Gracias por la beatificación de tu devoto José Gregorio Hernández. Amén. A vivir lo que hoy hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Cristo presente en el Santísimo Sacramento. Escondido estás en la hostia, tras el velo de las apariencias ante ti. Mi corazón se rinde, aunque el gusto, el tacto y la vista, ante ti confundido se queda. No hay nada más bello que tú aquí presente. Te adoramos y te reconocemos, Jesús, presente en el Santísimo Sacramento. Eres tú la verdadera puerta que conduce a las ovejas a la salvación y que llevas al rebaño al camino de la salvación y de la paz. Sana, Señor, los corazones enfermos por el mal, por el pecado. Limpia y purifica, Señor, nuestras antiguas costumbres, como nos enseña hoy Pedro, a dejar atrás todo lo que nos separe de ti y de tu amor. Y que cada vez que te recibamos en la Eucaristía y que participemos de este sacramento de vida y de gracia, nos ayude, Señor, a entender que te has quedado porque nos amas y porque quieres que también te amemos y sobre todo amemos a los hermanos. Amén.